Buen día, estudiantes del subproyecto Técnica de Investigación Social. Hoy iniciaremos la segunda parte de la implementación y gestión de los procesos de investigación social cualitativa. En esta segunda parte veremos, después de haber estudiado todas las técnicas de investigación social cualitativo, nos llama la atención de qué vamos a hacer con esa cantidad de información. Bueno, hoy comenzaremos al desarrollo del almacenamiento de los datos. Almacenamiento de los datos. Una vez que se ha seleccionado una técnica de recolección de datos o la combinación de ellas, es necesario establecer un sistema de almacenamiento de datos o archivos de datos. Para GIS, en el año 2012, los archivos de datos contienen la información generada por los estudios de investigación. Estos datos suelen ser material codificado procedente de encuestas o material cualitativo recogido como parte de estudios de investigación social y que se ha puesto a disposición del archivo para su análisis. Dentro del almacenamiento de los datos, así por ejemplo, en las entrevistas se requiere el mecanismo de registro y transcripción de las grabaciones realizadas, permitiendo de esta forma identificar con facilidad los datos procesados. Es recomendable que en el procesamiento de datos se lo efectúe mediante el uso de sistemas informáticos en archivos de texto bien identificados, sin aplicar formatos o caracteres especiales en su digitalización, para que no interfiera en las tareas de codificación en las etapas de análisis de datos. Los resultados del proceso de recolección de datos y los análisis de intermedios. En este punto, el estudio cualitativo, el investigador debe acudir a mecanismos preliminares de análisis de los datos recabados y procesados. Las actividades recomendadas para los resultados del proceso de recolección de datos y de análisis intermedio serían tres principales actividades. Primero, intentar reducir el foco de la investigación. Segundo, revisar permanentemente los registros de campo a fin de identificar respuestas relevantes de la investigación o para volverlas a realizar preguntas de aspectos que han quedado poco claros. La tercera actividad vendría siendo redactar notas de aquellos que representen un descubrimiento importante para el tema de la investigación. La reducción y preparación y análisis de los datos de tipo cualitativo. Avanzando con el proceso de análisis de los datos, el investigador debe procesar los datos recabados por medio de distintas técnicas. Es así que se sugiere la realización de las siguientes actividades para promover un adecuado estudio de los mismos. Lo importante es que deben primero organizar el archivo de las entrevistas y de los registros de campo. Segundo, hay que identificar el lugar para ordenar el material y realizar el análisis. Tercero, establecer qué procedimientos son los más convenientes para analizar los datos. Cuarto, establecer las técnicas para organizar y estructurar las ideas. Seleccionar el camino a seguir para comparar los datos. Determinar los procedimientos de verificación a utilizar. Y por último, preparar los datos para realizar su análisis sistemático. Los procedimientos técnicos usados para analizar los datos de campo. El procesamiento de la información consta de 3 etapas. La primera etapa tiene como finalidad registrar toda la información recabada,
de forma textual. La segunda etapa está orientada a segmentar el conjunto de datos mediante el establecimiento de categorías descriptivas que surgen de los mismos datos. La tercera etapa, que consiste en estructurar la presentación sintética y conceptualizada de los datos a partir de la interrelación de las categorías descriptivas identificadas y la construcción de categorías de segundo orden o axiales. Técnicas para la construcción de categorías de segundo orden o axiales. Esta consta de varias técnicas que existen. Vamos a ver la primera. Tenemos técnicas para generar la significación integrando las distintas piezas de datos. Tenemos 5 de estas técnicas. Primero, la identificación de patrones y temas. Segundo, la identificación y examen del nivel de plausibilidad de los hallazgos. Tercero, agrupación. Cuarto, establecimientos de metáforas. Y quinto, conteo. Tenemos otra técnica que es la técnica para generar significación diferenciando las distintas piezas de datos. Aquí tenemos 2 técnicas, la realización de contrastes y comparaciones y la división de variables. Tenemos una tercera técnica que es la técnica para generar significación descubriendo constructos más abstractos y sus interrelaciones. Tenemos varias técnicas acá. Primero, la inmersión de casos particulares en un caso general. Factorización. Identificación de relaciones entre variables. Hallazgo de variables intervinientes. Construcción de una cadena lógica de evidencias. Y por último, el desarrollo de una conceptualización o teorización coherente. Tenemos una cuarta técnica que es la técnica para probar o confirmar hallazgos. Tenemos varios elementos allí. El chequeo de la representatividad. Segundo, el chequeo de los efectos del investigador. Tercero, la triangulación. Cuarto, ponderación de las evidencias. Quinto, chequeo de las notas al margen. Sexto, uso de casos externos. Séptimo, revisión del significado de los casos o datos extraordinarios. Vendría siendo las excepciones, esos hallazgos. Octavo, revisión de la evidencia negativa. Tenemos una quinta técnica que vendría siendo la técnica de codificación usada para analizar los datos de campo. Tenemos varios elementos allí. Primero, el código de contexto escenario. Segundo, el código atinentes a las perspectivas de los informantes. Tercero, el código acerca de cómo los informantes piensan acerca de las personas y los objetos. Los códigos de proceso. También tenemos los códigos de actividad. Tenemos los códigos de técnica. Y por último tenemos el código de relaciones entre personas. La organización de las ideas para estructurar los análisis intermedios. La estructuración de los análisis intermedios conlleva el desarrollo de 3 fases o etapas.
La primera es descriptiva, la segunda relacional y la tercera selectiva. Vamos a ver el primer nivel de categorización o codificación descriptiva. Esta comienza con una fase exploratoria en la que aparecen categorías predominantemente descriptivas. Git en el 2012 señala que es la asignación de código que se refiere simplemente a las características superficiales de las personas, acontecimientos, entornos y etc. Esta también surge del primer contacto de los datos recabados y permite comprender de forma lógica dicha información, reduciendo el número de unidades de análisis. Tenemos ahorita el segundo nivel de categorización o codificación axial o relacional. Este sistema de categoría que surge del anterior son de tipo relacional, los cuales se generan de un proceso de conceptualización de los datos obtenidos. En otras palabras, las categorías descriptivas que presentan una vinculación con otros datos observados darán paso a las categorías relacionales que tienen un carácter teórico. Estas nuevas categorías reciben el nombre de axiales o relacionales. El tercer nivel de categorización o codificación selectiva. En esta fase se debe realizar una depuración empírica y conceptual que consiste en aplicar técnicas como el análisis de casos negativos, la triangulación o la contrastación con los informantes, entre otras técnicas, para así dar lugar al proceso de codificación selectiva, el cual arrojará como resultado varias categorías núcleo que permitirán articular todo el sistema de categorías construido durante la investigación. De acuerdo a la codificación selectiva, es el proceso que guía al investigador en la selección de un código como variable central.